Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metanoia, el podcast que cambiará tu manera de pensar y de vivir. El día de hoy estoy muy contento porque tengo a mi segundo invitado. Marco, te doy la más Hermano, cordial bienvenida a este podcast. Créeme que estoy muy contento de tenerte aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? pues todo bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias. De verdad, en serio, neta, brother, muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí, pues grabando. Yo digo que es un tiempo nuevo de gracia. Gracias a Dios. El estar, pues, creo que ya lo hemos platicado en un nuevo campo de batalla que son las redes sociales. Y de verdad, gracias por la invitación, antes que nada. Y pues, por cierto, obviamente muchas felicidades por el Gracias. podcast, porque de verdad el primer capítulo, no inventes, está muy bueno. Vayan a verlo si no lo han visto. La verdad, muchas gracias y felicidades, hermano. No, pues gracias por las porras. Aquí andamos echándole ganas. Una de las razones por lo cual lo invité es porque también está él incursionando en esto de las redes sociales y dije, bueno, si el muchacho quiere hablar de Dios, pues que venga a contarnos aquí su testimonio. Y pues más que nada de eso se trata el podcast, de ir conociendo diferentes procesos de conversión. Ahorita platicábamos detrás de cámaras y yo veía que has vivido algo parecido a lo que yo viví, que yo he decidido, bueno, no yo, o sea, he agarrado ese concepto de metanoia, que significa cambio radical de mentalidad, y ahorita pues me estabas platicando y yo digo, wow, o sea, cómo el Señor va juntando las cosas. Quiero comenzar por conocer cómo entraste a la iglesia, porque yo cuando entré, creo que somos de la misma De generación, la misma generación, casi casi. Tú entraste en pero creo que tú 2013, ¿no? entraste antes. Tú entraste en 2013, En ¿no? 2013 yo Sí, entré. yo entré en 2012, pero ya como por octubre. Ahí fue donde entré. Pero pues yo cuando ya entré ya estabas tocando guitarra, ya andabas predicando, ya andabas en No, avanzadas hombre, o ¿cuál? qué. No, de veras. Pues mira, ¿Tú me enseñaste a tocar la guitarra no, o hombre. me enseñaste el acorde de sol? Sí, me acuerdo. No, pues yo entré, fíjate, es algo muy curioso porque pues, digamos que toda mi familia ha sido católica. Doy gracias a Dios por mis abuelos, no que en paz descansen, pero yo tengo recuerdos muy bonitos de cuando, pues como mis papás y yo vivíamos con mis abuelos en la misma casa, pues mis abuelos eran los que me llevaban a misa y pues ahí iba el niño de 3 4 años yendo a misa con los abuelos. Entonces, pues digamos que mi abuela siempre me inculcaron la parte de hacer oración. Y así crecí, la primera comunión y todo eso. Pero algo muy curioso es de que, bueno, ya se darán cuenta, ¿no? A mí me gusta mucho cantar. Entonces yo estaba en la prepa, estábamos como en unas banquitas y unos brothers llevaban una guitarra. Y yo me acuerdo que empecé a tocar una Ajá. canción X, bueno, empecé a cantar, perdón, no ¿Cuál era? ¿Cuál tocaba. era? ¿Cuál era? Una de Víctor García, se llama Ayer Pedí. Ah, a ver, cántala, No, cántala, hombre, cántala. cálmate, ¿cuál? Y ya, ¿no? Yo empecé a cantarla y un compañero de dijo, oye, cantas chido. Y yo, pues, dije, caray. Le digo, oye, ¿no te quieres meter a un coro de la iglesia? Es que yo toco y queremos gente que canten. Y yo, sí, jalo. Y me dice, vale, eso creo que fue un jueves. Y me dijo, no, pues el domingo a las 9:30 te veo en la Lupita. ¿Sabes dónde está? Le digo, creo que más o menos. Yo ahí llego. Ah, bueno. Y ya tenía como 17 años. Y le digo, mamá, voy a ir el domingo a la iglesia. Mi mamá, bueno, sí, ve. Pues va. Y fue la primera vez que fui a la Lupita. Yo no conocía a la Lupita, pues ya estamos aquí en Poza Rica, yo no conocía a la Lupita, llevaba 17 años sin ir a la Lupita y fue la primera vez que entré y allí empezaba una historia, una aventura con el Señor. Fue que conocí, entré a un coro, se llama Coro Emanuel, todavía sigue. Posteriormente en los ensayos me encantó, la verdad me gustó mucho. No te puedo decir en sí qué fue específicamente lo que me gustó, porque sé que me gustó todo. La iglesia, cómo me recibieron los hermanos, vaya, la fraternidad que había. Entonces, ya después de ahí fue que empecé a tocar la guitarra. Bueno, yo tenía intenciones de tocar la guitarra. Una hermana, era un matrimonio, son un matrimonio todavía, gracias a Dios, ellos me prestaron una guitarra. Y me dijo, ¿quieres aprender? Te presto mi guitarra. Y yo, ¿en serio? Sí. Qué Wow. Y padre. ya yo empecé a tocar guitarra. Eso ya fue como a finales del 2012. Y pues te puedo decir que yo ya para febrero 2013, pues yo ya sabía más o menos, porque fue en febrero 2013, marzo, que conocí el movimiento de renovación carismática. Y mi primer grupo de renovación fue el grupo de intercesión juvenil.
y fui a la avanzada diocesana ese año. Ah, Y ahí fue donde ok. comenzó la historia. Sí, porque nosotros entramos en marzo. O sea, entramos como desde noviembre, diciembre, pero ya ves que ahí en la Lupita es las Es, vacaciones, ¿no? claro. Bueno, primero la primera parte de diciembre, o sea, peregrinaciones y todo, y ya después son como que vacaciones. Entramos en febrero a un seminario, pero yo ya te conocía, ya te ubicaba y ya veía que pues eras muy activo. Entonces yo decía, pues canijo, ¿qué onda? Pero a ver, platícame cómo era tu vida antes de entrar a la iglesia, porque eso que mencionas de que no sabes qué te cautivó de la iglesia, pero o sea, es algo, a mí también me pasó, o sea, de que llegué a un mundo diferente, o sea, la camaradería, el que te saluden, o sea, que te acepten, para mí fue, o sea, ese cambio. Para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo era tu vida antes? Pues, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, ¿Cómo eras de antes chavo? yo ¿Eras pensaba, tranquilo o eras loco? es ¿Qué que eras? antes yo pensaba que la iglesia, y es algo que yo le platico todavía, a jóvenes que a lo mejor pues de repente se nos hace hacer la invitación afuera de la iglesia. Mira, digo, yo cuando entré yo pensaba que la iglesia era todo el tiempo estar de rodillas con un rosario. Le digo, pero eso es una muralla que tú tienes que descubrir qué hay detrás de todo. Y detrás de la iglesia hay muchísimas cosas más. Yo te puedo decir que tranquilo, pues sí, creo que siempre he sido tranquilo. Me gustaba escudriñar en el deporte, ¿no? Jugaba fútbol. Yo te puedo decir algo, brother, que al final todos, todo individuo creo que siempre quiere pertenecer a algo, ¿vale? Independientemente puede ser el trabajo, puede ser un hobby, puede ser un deporte, puede ser un hábito, no sé, algo. Por ejemplo, en este caso yo jugaba fútbol y a mí me gustaba jugar fútbol. Yo no salía en las tardes, pero yo me la pasaba en el campo. Inclusive a veces llegué como que a entrenar box. Ajá, sí, De ahí sí, salió recuerdo. el Canelita, ¿no? Como algunos me conocen. Entonces yo empecé a entrenar box y como que eran cositas y hay algo muy curioso ahí que ahorita se va a ir dando. Porque era algo que yo tomaba como que por ratos, ¿no? Por un rato el fútbol, y después el box sí me gustó y todo, pero ya me cansó porque era muy agotador, la verdad, todos los días tenía que ir a entrenar dos Ujú. horas de 8 a 10 de la noche. A Y la luego al vida. día siguiente tenía que pararme a las 6 porque tenía que ir a la prepa, entraba a las 7, entonces pues no tenía esa disciplina, pues era un chavo de 17 años. Pero fue que eso hacía antes, entonces llegué a la iglesia y lo veo bueno, lo veo que me gusta, empiezo a descubrir que tenía pasiones por el Señor, ¿no? Empiezo a descubrir, esto me apasiona, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y ahí siento que empezó el primer paso en una conversión, el primero descubrir. Fíjate que eso que mencionas es muy cierto porque todo, al final creo que es, o sea, el pertenecer, el pertenecer a algo y como tú dices, a veces tenemos la idea de que, o sea, está raro porque, por eso me acababa pensando, digo, ¿cómo lo voy a decir? Pero, o sea, está raro porque uno piensa, ve de fuera, dice, no, pues está rezando en la iglesia, ¿no? Pero ¿a poco no te pasa que ahora tú solito agarras el Ah, rosario, tú claro. solito dices, voy a misa, me arrodillo ante el Santísimo, voy al Santísimo, o sea, son cosas que, o sea, ¿cómo le digo a un joven que lo haga? No lo va a hacer. O sea, pero cuando ya entras a vivir, o sea, es como que un impulso natural, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos bien chavitos en la iglesia, ¿te acuerdas? Que hubo una temporada, ahorita como que se ha perdido eso, pero que sonaban la campana, estaba en Ujú. la misa, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos todos afuera y nos arrodillábamos. ¿Por qué? Porque Ah, es el sí, Santísimo. cierto, sí, Es el cierto. Santísimo, o sea, y es ese respeto máximo que se nos fue inculcando desde muy chavos. Sí. Y estaría bueno ponerlo de De moda, moda otra de vez, vuelta, ¿no? porque es importante, o sea, reconocer al Santísimo, o sea, pero sí fue mucho esa cohesión de decir, aquí soy bienvenido, aquí soy aceptado, no juzgado. Este, qué bueno que en tu caso fue así como a ti te sucedió. Claro. Y fíjate que, o sea, no creas que todo es como que me sobre afuera decir, ya voy a la iglesia, qué padre. No, brother, porque al final de cuentas, todo lo que es bueno para tu vida cuesta. Todo lo que es todo lo que te puede beneficiar a tu vida te va a costar. ¿Por qué? Porque en lo personal yo quería ir a la iglesia y llega un momento, y creo que todo joven pasa por eso, o no todos, a lo mejor la mayoría,
del que a lo mejor sus papás ven que dicen, es que pasas mucho tiempo en la iglesia, Sí. es que ya no estás aquí en la casa, es que aquí también hay cosas que hacer. Y hermano, no inventes, yo recuerdo que a veces me decían, es que si no haces esto no vas a ir a la iglesia. Y yo me ponía a hacerlo porque yo sí quería ir, ¿no? Porque yo sabía que iba a haber un servicio, que iba a haber un retiro. Y como era, es que la iglesia es un mundo. Es Sí. descubrir un mundo y cada día ves algo nuevo. Hasta la fecha, creo que ya llevamos como 10 años perseverando y seguimos aprendiendo y seguimos descubriendo más y más. Entonces, al principio sí, digo, sí empecé como que a tener esas trabas y obviamente, o sea, no he hecho siempre la culpa a los padres, ¿va? Porque a veces es también cambiar hábitos, ¿no? A lo mejor es de que, Ujú. vas a la iglesia, pero no tiendes tu cama. O sea, yo me acuerdo que en una prédica, predicaba Eric Cuevas, decía, es que tu conversión empieza desde que tienes tu cama, desde que haces todo eso, esos hábitos. Y obviamente no lo entendí en ese momento, hasta ahorita, que yo digo Sí, que yo ahorita vamos a también ir hablando, apenas ¿no? lo voy entendiendo. Que Es un ahorita que lo proceso. vamos a ir hablando, pero obviamente yo lo entiendo, o sea, lo que quieren dar a entender a veces los papás puede ser, esto es como que algo muy especial, ¿no? De que pues ir a la iglesia, pero que también vaya de la mano a la fe y razón, ¿no? Sí, Eh, porque los papás como que se sacan de onda, ¿no? O sea, ¿por qué no hay un cambio real en casa, no? sí, Pero pues es un proceso. Y es un yo proceso. sí le digo a los papás, metan a sus hijos a la iglesia, a un grupo juvenil. Porque así como tú me contabas que, oye, es que pues yo iba al deporte, me gustaba cantar, o sea, seguramente a lo mejor tuviste intención de meterte a alguna rondalla o algún grupo De hecho, sí, musical. ¿eh? Este, yo, por ejemplo, yo fui al pentatlón, me mandaron al pentatlón y ahí hacíamos deporte. Pero en la iglesia, vato, no manches, encontré. O sea, ahí aprendí desde cocinar, desde armar las lonas que hacíamos, los amarres. ¿Te acuerdas cuando nos Claro, subíamos sí, al sí, camión a amarrar las lonas para cuando veníamos en la carrera guadalupana? Aprender fuego, vato, a ver, díganle a un chamaco que prenda un fuego, o sí, sea, sí. no No, saben. no, no. Pero ahí lo vamos agarrando, o sea, es un montón de experiencias, o sea, ya después a cantar, música, a hablar en público, un montón de cosas. Es Bueno, una ese es aventura. el comercial para que metan a sus hijos ahí a La un verdad lo grupo vale, la verdad lo de la vale. iglesia. Y bueno, ahorita yo digo que conforme se va dando la plática les voy a decir también por qué lo vale, pero no Va, nos va, va. adelantemos. Entonces no spoileemos. Bueno, vato, entonces tengo entendido, no te quiero echar de cabeza, pero pues yo por eso te pregunté antes si tenías algún tema del que no quisieras hablar. Pero entonces yo me acuerdo que te veía de joven muy activo y de pronto, ¿qué Sí, pasó? ¿eh? Pues, pues fíjate que es algo pues muy curioso y que creo que a la mayoría les pasa, no digo que a todos porque pues, no conozco a todos, ¿va? Pero a la mayoría les pasa, es de que, fíjense, fíjate, por ejemplo, yo sentía que que yo iba bien, pero ojo, el ir a la iglesia es también como que a lo mejor el poder nutrirte o el poder alimentarte o el poder agarrar fuerzas para tu día a día, ¿no? Pero obviamente un joven de 17, 18 años, yo tenía 18 ya en ese momento, a lo mejor situaciones de la vida, familiares, desde infancia y todo eso, llega un momento donde siento yo que todo se acumuló. Yo recuerdo que yo iba a entrar a la uni, pasé el examen de la uni y no pasé en algunas materias, ¿no? Y no me dieron mi certificado. Entonces, pues ahí fue donde primero fue un choque, ¿no? De decir, ¿cómo es posible de que, pues, voy a la iglesia y todo eso, pero no vaya a pasar a la uni? Y veía a otros compañeros que, pues, iban a irse directo a la uni y yo no, y la verdad, ese lapso, académico para mí sí fue muy, muy fuerte, muy complicado, no sabía cómo manejar la situación, independientemente de que a lo mejor estaban tus papás y todo eso, por al final de cuentas, el relajo está dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, no, pues no quiero estar, sin hacer nada. Intenté a lo mejor meterme a una universidad, pues de esas de paga, ¿no? Pero no funcionó. Entonces, no, pues me meto a trabajar. Pero yo seguía yendo a la iglesia. Pero al meterme a trabajar, pues ahí es donde tu tiempo ya no es tu tiempo, ¿verdad? Tu tiempo es de la empresa, ¿no? Claro. Entonces ahí fue donde me empecé a alejar, ¿vale? Añadimos que en ese momento, en ese mismo año, fue a finales del 2013, fallece mi abuelo
la persona que pues obviamente pues me acompañó 18 años de mi vida, ¿no? Y en lo personal pues era como mi segundo papá, ¿no? Entonces sí era como decir, ay, fue un golpe muy fuerte porque también al final de cuentas creo que nadie está preparado para los golpes que da la vida, ¿no? Que por ahí se podría decir, nadie está preparado. Añadiendo eso, añadiendo que yo ya no podía ir a la iglesia y no fue que me alejara porque no quisiera, me alejé porque ya no tenía tiempo. Yo recuerdo que las reuniones eran los domingos y yo los domingos trabajaba todo el día. Entonces, añadiendo que dejas de ir a la iglesia por falta de tiempo y estás trabajando a lo mejor con gente que no va para nada a la iglesia, mayor que tú, porque yo tenía 18 años y ellos ya tenían como 23, 24, 25, 26, ya los veías adultos, ¿no? Sí, sí. Entonces, añadiendo eso, añadiendo una pérdida familiar, pues emocionalmente no tienes en qué refugiarte, porque aquello en lo cual tú te refugiabas ya no tienes tiempo para ello, que era la iglesia. Entonces llega un momento donde pues no tengo nada que alimente mi fe, no puedo ir a misa los domingos, me cuesta trabajo orar, pues empiezas a tener una crisis espiritual, ¿no? Y ahí fue donde Marco empieza a conocer pues algunos vicios, empiezo a alejarme, pues yo no digo a lo mejor que malas compañías, pero eran personas que no conocían nada de la fe, que a lo mejor pues eran buenas personas, pero pues no conocen de Dios, entonces pues no te puede traer algo bueno. Entonces, pues eso sucede. Y lo que fue todo 2014 sí fue una lucha constante dentro de mí. Yo recuerdo que que pues mi familia a veces me esperaba, ¿no? Ahí en las noches, ¿no? De que Marco no llega, ¿no? Y pues obviamente, pues Marco, pon tú que a lo mejor no es que Marco anda de fiesta, no, pero Marco estaba en un momento de soledad, en un momento donde no sabía cómo asimilar los procesos que estaba viviendo. El truncarse un sueño que es la universidad, el perder a un ser querido, el no saber qué estaba haciendo con su vida. Yo digo que tus 18 años que pases esas situaciones es muy complicado. Es tremendo. Es tremendo porque, como tú dices, cada quien va experimentando diferentes cambios y llega un momento donde por alguna u otra razón te tienes que soltar de Dios. Y yo creo que es parte de la enseñanza que Dios nos quiere hacer. O sea, de soltarnos tantito a lo mejor, pero al final no nos deja caer. O sea, no Exactamente. nos deja caer y así, yo a veces he estado en mi vida, o sea, lo he contado en mis videos. O sea, siento que voy así, caída libre, así me voy a pegar. Pero justo antes de caer, o sea, es ahí como, véngase para acá, mijo. No estás solo, No estás solo. o sea, Sí. ya fue yo lo digo así sin pelos en la lengua, ya fue cabrón, ya fue lo que fue, ya anduvo de borracho, de mujeriego, lo que quieras, pero ¿qué vas a preferir? O sea, es esa la decisión y yo creo que eso lo valora mucho Dios. En tu caso, ¿cómo fue o sea, cómo viviste ese alejamiento y qué te hizo volver? Fíjate que es algo muy especial ese momento porque, pues, yo te puedo decir que antes de que pasara todo eso, pues digamos que a lo mejor mi mamá, en este caso el papá de mis hermanos, porque pues mi mamá tiene una pareja, están divorciados mis papás, vivimos todos en casa, ¿no? Pero digamos que cada quien creo que vivía el proceso individual, porque yo sé que para mi mamá fue muy difícil la pérdida de su papá, ¿no? Y para la pareja de mi mamá, pues era muy difícil a lo mejor pues ayudar a mi mamá, estar al pendiente de mis hermanas, y obviamente pues fue algo muy complicado, pero después de ya en 2014 fue algo muy bonito, fue ecuménico, porque donde vivimos en la parte de atrás había un matrimonio que son cristianos. Bueno, la esposa de ese matrimonio ya falleció. Pero digamos que como ahí, como la colonia donde vivimos es chica, pues a lo mejor sí como que veían que no estábamos y mi mamá pues conoce a los vecinos, le preguntaban qué había pasado y pues se enteraron de la pérdida que tuvimos y ese matrimonio pues iba a visitar a mi mamá. Y le preguntan, no, que nos conocieron más y sabían que yo no estaba casi siempre en la casa porque estaba trabajando y cuando estaba trabajando pues andaba de fiesta, ¿no? Y llega un momento y dice, no, pues vamos a orar por Marco y vamos a
a orar para que él vuelva al caminar, ¿no? Y ahora resulta que fue muy curioso porque ya cuando, pues al principio decían, hey, no vas a ir a la iglesia, ahora decían mis papás, oye, ¿no vas a ir a la iglesia? Le digo, no me va a dar tiempo hoy. Y era como que ya quería, ¿no? Que, oye, que fueras a la iglesia, oye, porque no me está gustando la persona en la que te estás convirtiendo. Ey. Y fue algo así, decía, no, pues no voy. Y fue algo, pues, yo digo que Dios también empezó a obrar en mi familia, porque, pues, digamos que empezaron a tener esa más cercanía. Venía ya en camino, mi hermanito, ahorita ya tiene, 9 años. Entonces, mi mamá ya estaba embarazada de él. Y pues, haz de cuenta que ya llegó, yo digo que las oraciones de ellos surgieron en efecto, porque todo pasó 2014, 2000, a principios de 2015. Yo ya decía, para eso pues renuncié a otro trabajo, porque ya iba a entrar directamente a la uni, pues yo ya estaba mejor, pero pues al final de cuentas eres un joven, tienes 18 años, 19, quieres encajar en las modas, quieres como que llevarte con los demás, ser popular, no sé, o sea, añadiendo toda esa revolución que hay a esa edad con el cambio de mentalidad, pues es muy complicado, pero yo te puedo decir que empezando 2015, Marco al llegar a su casa, porque seguía trabajando, eso sí, yo no dejaba de trabajar, pues creo que siempre me gustó trabajar, ¿no? Para poderme costear. Marco llegaba en la noche y en la casa tenemos un altar y Marco se ponía al altar. Y eso, bueno, ahorita lo saben, va uno que otro cuando he dado ese testimonio, pero yo le decía al Señor, no sé cómo hacerle, pero ayúdame a volver. Y yo recuerdo que en las noches llegaba y decía, ayúdame a volver, ayúdame a volver, ayúdame a volver. Y ya fue que precisamente en ese mismo año, 2015, se avecinaba el Enges de Guadalajara. Y fue muy, muy bonito en la parte de la comunidad porque, aunque me haya alejado, nunca me sacaron del grupo de WhatsApp los hermanos. La coordinadora en ese entonces tampoco me dejaba, o sea, siempre me hablaba, aunque sea una vez a la semana, Marco, ¿cómo estás? Oye, tenemos ese servicio, no sé si quieres ir. Y aunque yo le decía que no, aunque yo le decía que sí, pero no iba, siempre me invitaba. Y fue cuando se acerca el Enges, yo dije, no, pues yo quisiera ir, pero no me siento digno. Como ese hijo pródigo, ¿no? Que se fue, se alejó y terminó, quería comerse la comida de los cerdos, ¿no? Porque disfrutó y todo, pero terminó vacío, yo así me sentía. Pero yo sabía que lo que me estaba haciendo reflexionar, pues eran las oraciones de varios hermanos. Y sobre todo yo sentía que eran las oraciones de mi mamá, de ese matrimonio que nos acompañó que los acompañó a ellos en ese proceso, y fue algo muy, muy especial de ese tiempo, ¿no? Ok, entonces entras a la iglesia a finales del 2012, 2013 le das duro y 2014 te desapareces. Pero me llama la atención que entonces no fue un alejamiento porque tú quisieras, o sea, se juntaron muchas cosas. Exactamente. Y vuelves hasta 2015. O sea, Así como, es. pues ya, o sea, ¿qué? ¿Tomaste una decisión? O sea, ¿cómo le hiciste para dejar atrás ese sentimiento ay, no merezco ir al Enges? Pues porque al final creo que he sido atrabancado de O sea, ese. ¿entraste directamente al Enges o antes del Enges fuiste a reuniones y así? ¿O Fíjate que cómo fue muy fue? curioso, porque me acuerdo que como yo seguía en el grupo de intercesión juvenil, nos invitaron pues, ahorita pues obviamente a lo mejor el grupo pues creo que se descontinuó, igual pues a lo mejor por todo lo que pasó de pandemia pues Se vino para abajo. se vino para abajo, ¿ah? Pero recuerdo que nos invitaban que iba a haber un retiro de jóvenes que quiera apoyar a la intercesión. Y pues ahí nos tocaba estar con los hermanos de intercesión de las personas ya viejitas, ¿no? Que son los que están en el ministerio. Y yo fui. Yo tenía tiempo. Era un sábado, fui. Me acuerdo que me topé un hermano y me decía, ya se venía el Enges, creo que ya era ya era junio. Y yo decía, no, pues quiero ir. Pero pues no sabía cómo. Y el hermano me dice, oye, ¿quieres ir No, me dijo, ¿vas a ir al Enges? Y yo, no creo. Pero dentro de mí yo quería que alguien me invitara, ¿no? Bueno, pasó a la siguiente semana, ya saben que los de Dinámica Matrimonial hacen sus retiros de dinámica, valga la redundancia, y piden jóvenes para un momento especial que hacen. Y pidieron jóvenes. Y me acuerdo que en el grupo nadie contestó y yo por acá le contesté a la corte, oye, yo sí puedo ir. Pues vamos, me parece muy bien. Y ya, vamos a ir tú y yo porque nadie más puede. Va.
¿Quién era la corte? Hay que mandarle Mayo. Mayola. Mayola. Muy Y buen ya, trabajo ahí muy de buen trabajo. Mayola. Y ya, entonces me acuerdo que fui y pasó el momento de que tenía que pasar. No spoiler para que vivan también la dinámica matrimonial, ¿va? Es un momento muy especial. Y al final nos pasan a los jóvenes a danzar. Fue en el Colegio Tepeyac, entonces el Colegio Tepeyac tiene como que un auditorio. Y entonces nos pasan a danzar y yo ahí tenía rato que no danzaba. Y sentía como que mi alma se desempolvó y quería algo, y quería algo, y quería algo. Y decía, quiero ir al Lenges. Yo en ese momento me armé de valor y fui con May y dije, May, yo quiero ir al Lenges. ¿Será que se puede? Me dice, ahí está Rocío, era la coordinadora de renovación de jóvenes en ese momento. Le dice, vamos a preguntarle. Y yo, vamos. Y ya fuimos, no, creo que sí hay un lugar, pero lo tienes que pagar ya, dice, porque pues si no te lo van a ganar. Y yo, pues ya trabajaba. Le digo, no, pues sí. Y yo, ¿cuándo te voy a dejar el dinero? No, pues si quieres esta semana. Ah, bueno, yo me acuerdo que fue un sábado. Yo el martes le fui a pagar todo lo del Enges, ¿no? Porque pues yo quería ir. Y fue por eso que fui al Enges. Me sentía muy nervioso, pero el Señor obró. ¿Ya habías ido a otro Enges? Ya, ¿A cuál había habías ido? ido a Puebla 2012 y Puebla 2013. Ya ves, te digo que si eres una generación anterior a la mía, Creo que porque sí, tú fuiste entonces. 2012 y yo fui al Puebla Oh, sí, 2013. cierto. Entonces ya llevas un Ya ratito llevaba más algo que yo. más. Y fue en ese entonces, fue en Guadalajara, bendita tierra de De Tapatía, ¿verdad? mártires. Tierra de mártires. Yo digo que por eso de ahí me gusta mucho el lema de Viva Cristo Rey, porque yo ocupo mucho ese hashtag Te o iba a ese preguntar lema. sobre eso porque Pero sí, ahorita lo platicamos si gustas, porque tiene un trasfondo más. Pero fue en Esenjes. Pues sí, me sentía nuevo, hermano. Oye, no conocía a muchos ya, había jóvenes nuevos en ese entonces. Creo que fueron ustedes, te conocí a ti, pues a Perla, a Denise y uno que otro más. ¿Sabes qué? Algo muy curioso y es algo que es muy necesario si uno realmente quiere tomar la decisión, como dice el hijo pródigo, me levantaré y iré donde mi padre, pecado contra el cielo y contra ti. Fue que llegué ese jueves, porque como era Guadalajara nos citaron un día antes, porque pues, viajar toda la sí, noche. no es. Llegué a la misa de envío el jueves y lo primero que hice fue decir, me quiero confesar. Y estaba el padre Víctor, todavía. Llego, dejo mi maleta donde las dejaban ahí y me meto a buscarlo. Y le digo, y me lo topo, él iba saliendo, le digo, padre, Canelita, me abraza. Le digo, padre, ¿tendrá un minuto? Para ti tengo 3. Oh, Vamos a platicar. Y me confesé. No me quedé con nada. Así fue el pecado más vergonzoso, el pecado más humillante. Yo tomé la decisión de contarlo porque yo dije, quiero realmente ya salir de esto. Y fue ahí que pude disfrutar todo el Enges y fue un cambio tremendo. ¿qué te dijo el padre Víctor? Pues me jaló las orejas. Te jaló las orejas. Pues sí, me dijo, es que esto sabes que no está bien. No, padre. Me dice, pero de aquí queda solamente continuar. El padre Víctor Slay. El Por eso padre te Víctor preguntaba, o Slay. sea, ¿qué te dijo? Porque Sí. es bueno, yo con él he tenido también ese acercamiento a la misericordia de Dios. Tremendo, o sea. Bueno, a mí me ha pasado al revés, o sea, a veces cuando pienso que me va a regañar, es como que, mi hijo, es normal, o sea, no como justificando el pecado, sino, o sea, Entendiendo al pecador. entendiendo, o sea, te entiendo, o sea, entiendo tu dificultad, o sea, y es impresionante la misericordia de Sí, Dios, o la sea, verdad cuando sí. vas y te confiesas es algo impresionante. Entonces, de ahí, de 2015 para adelante, Para adelante. o sea, ya de ahí no te detuviste. No me detuve, fue algo muy especial porque pues ese 2015 fue un detonante. De hecho, fue muy especial para mí Senges. Yo conocí cantos muy, muy padres. Fue un momento donde el Señor me quitó. Y no tanto a lo mejor de que sea como algo mágico decir, hey, ya te limpié y todo. No. Dice, yo asimilo mucho la palabra hijo pródigo porque el padre lo recibió, le cambió de ropa y le hizo un banquete. Pero más sin embargo, el hijo se sintió aceptado, el padre obviamente lo iba a aceptar, pero de ahí inició un proceso de sanación, de purificación, de conversión para ese hijo pródigo. Y así inició para mí todos estos años de en adelante. ¿Quisieras contarme un poquito a qué te refieres con ese proceso de sanación, ya un poquito más a lo Claro. último que has vivido? Que
Claro, mira, porque por ejemplo, digamos que conocí más la fe. Me acuerdo que en 2015, 2016, me hablaron sobre una consagración al Inmaculado Corazón de María. Y yo, todo lo que fuera de la iglesia, yo lo quería. Toda misión, todo servicio, todo, si era de la iglesia, yo lo quería. Fue algo muy curioso, porque cuando mi mamá sabe que yo iba a Lenjes, le dije, mamá, voy a ir a Lenjes. ¿Cuándo? Este fin de semana que viene. Me dijo, ¿en serio? Y yo, sí. Mi mamá se puso a llorar. Me dijo, oye, es que tú antes jugabas fútbol, antes entrenabas box, y yo pensé que lo de la iglesia lo ibas a dejar. ¿Cómo dejaste eso? Pero me doy cuenta que no. Y vamos a estar orando por ti para que llegues con bien. Inició ese proceso. Pues, ¿qué te puedo decir ya de todo esto? Una cosa es cierto y es algo que decías tú en tu podcast, en el primer capítulo, ¿no? El descubrir todo lo que el Señor tiene para ti, con una disposición, ¿no? El perseverar, el predicar, el que el Señor te dote de dones, de carismas, el crecer en la fe, y eso es algo muy bueno, muy bueno. Correcto. Pero algo también que es necesario es no cometer a lo mejor el error que cometemos comúnmente, de a lo mejor de decir, sirvo a Dios sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, pero lunes, martes, miércoles y jueves me la vivo pachangueando. Y es donde llega un momento donde, pues digamos que de unos años para acá, 2 años tal vez, fue donde empieza a querer ver, yo quiero empezar a tener un cambio en mí, pero realmente un verdadero cambio, porque en lo personal no está chido servir y llenarte, ir a retiros, evangelizar y todo, y que de la nada caigas en un pecado o tengas un pecado recurrente que estés confesando a cada rato. O que a lo mejor te digas a ti mismo, oye, vas a la iglesia pero todavía estás haciendo esto. O sea, ¿de qué se trata, no? Y ahí es donde a mí me gusta mucho pues, la cita bíblica, ¿no? Es cuando, es Mateo 18, el joven que no quiso seguir a Jesús. Okay. Porque ese joven decía, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús, ¿por qué dice maestro bueno si solo uno es bueno? Y dice, bueno, pues ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, ayuda y todo eso. Y el joven dice, es que todo eso ya lo hago. Bueno, si quieres un lugar en el reino de los cielos, ve y vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Y el joven no lo hizo, porque era muy rico. Y ahí es donde esa cita neta, Daniel, no tienes una idea cómo era de que yo decía, Señor, yo no quiero ser así. Señor, yo quiero seguirte. Señor, ayúdame. Y ese joven era muy rico. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pudo haber sido ese joven si le hubiera seguido a Jesús? Tal vez cuando Jesús lo hubieran crucificado, él también no hubiera dado su vida. ¿Qué pudo haber sido de ese joven? ¿Hubiera sido la mano derecha de Pedro? ¿O hasta dónde hubiera llegado? Y yo decía, Señor, yo quiero. Y entendí que para seguir al Señor implica también un cambio desde adentro. Tú lo hablas ahorita con metanoia, ¿no? Que es algo desde tu corazón. Pato, me acaba de caer el 20 de esa palabra que me dijiste, o sea, pues sí la había escuchado, pero no la había reflexionado como tú ahorita que me estás contando esto. Nuestra riqueza puede ser muchas veces ese pecado, exacto, muchas veces esa actitud, muchas veces esa debilidad, esos deseos que son buenos. Digo, tener riquezas no es malo, o sea, el quererse ver bien, pues no es malo, pero puedes caer en la vanidad, puedes caer en la avaricia, ¿no? O sea, en el egoísmo. En el egoísmo, o sea, y no había reaccionado eso desde que, o sea, esa puede ser nuestra riqueza. Y el Señor nos pide que la dejemos. Y puede que muchas veces hemos sido como ese joven rico. Exactamente. Porque sí, nosotros hemos estado ahí, o sea, hemos orado en lenguas, hemos hemos ido a predicar. Güey, ¿te acuerdas cuando fuimos a Lenjes de Aguascalientes? Que hicimos la oración con la familia. casa.
Vato, eso es de gente pro. Creo No que nos la manches, pasamos como 4 horas como orando, 4 horas brother. orando y Fue algo de ahí tremendo. hubo algo de Dios tremendo, o sea, y O cuando fuimos a Costa Esmeralda, al Ah, seminario, y también. entre tres nos fletamos todo el seminario de Sí, vida, no manches. renuncias, orasante, fusión, todos los temas. Sí, no, o sea, han sido aventuras, pero tal vez no habíamos querido dejar esa riqueza, o sea, es como decirle, Señor, pues aquí estoy todo, ¿no? Estoy cumpliendo todos tus mandamientos y todo, pero a ver, ve y vende lo que tienes, o sea, Ey, eso es, y aquí creo que ya va entrando el momento de que me cuentes tu gran metanoia, o sea, que me cuentes, o sea, ¿qué fue ese gran cambio? O sea, fíjate que es algo, pues yo te quiero decir que es de las primeras veces que lo voy a contar, porque no tenemos la se había exclusiva. dado, tienen la exclusiva. Igual también, pues para los que nos están viendo, están escuchando, es saber que tiene que llegar un momento donde decimos, ¿qué sigue? ¿Qué quiero de mi vida? Tiene que llegar un momento de decir, voy a seguir así. Porque ojo, no se trata, obviamente hemos vivido cosas increíbles. Yo he visto cómo ha sido a predicar y el Señor también me ha llamado a predicar también a otros lados, pero llega un momento donde también uno también tiene sus errores, tiene sus defectos. Yo en lo personal te puedo decir que tomé la decisión de regresar a la casa del Padre, 2015, pero el Señor me bendijo con gente buena, con una familia, pero al final de cuentas seguía algo ahí que costaba, algo que yo no quería dejar, heridas que yo ni siquiera me daba cuenta que yo tenía, resentimientos, heridas de infancia, de adolescencia, la frase perdón, el típico momento de que a lo mejor nada más juzgas a tus padres y dices, pero no hay un manual para ser padres, ¿no? Llega un momento en mi vida donde, pues eso sí te puedo decir, que el Señor me estaba dando mucho. Fue muy curioso porque, y yo no me di cuenta hasta dónde me había llevado el Señor porque, pues esta joven, Mayola, fue la que me trajo, ¿no? Y Ujú. ella también coordinó la renovación juvenil. Y Rocío, que fue la que aceptó que yo fuera, también coordinó renovación juvenil. Y un momento donde a mí también me toca coordinar renovación juvenil, de ahí en la parroquia. Y creo que ahí fue el detonante. Cuando yo abrazo esa coordinación, se viene pandemia y yo no sabía, nadie te enseña, hermano, No, nadie te estuvo enseña, dificilísimo. nadie te enseña a cómo ser a lo mejor un líder de verdad, cómo ser un discípulo del Señor. Existen manuales, existen información, la Biblia, el catecismo, personas, pero al final de cuentas el cambio tiene que ser de nuestro interior y ahí es donde empieza la verdadera batalla, porque es una lucha contra ti mismo, es una resistencia al cambio. Nadie te enseña a ser un hombre, nadie te enseña a ser un novio, nadie te enseña a ser un hijo de familia, nadie te enseña a ser un hermano. No hay algo que te diga, así tienes que serlo. Ahorita que a lo mejor pues los que ya están casados, no hay un manual que diga, el esposo tiene que ser así y si lo lees vas a cumplirlo al pie de letra. No, porque tiene que haber un cambio. O sea, y yo en lo personal dije, llegó un momento donde pues yo te puedo decir que yo seguía batallando conmigo mismo, con ese pecado recurrente, con esa riqueza, y llegó un momento donde decía, Señor, yo ya no puedo seguir así. Señor, ya no puedo ser hipócrita de decir que tú eres el Señor y predicar a las otras personas y yo batallar y saber que porque me gustes caer en esa debilidad, lo hago. O sea, tiene que haber, esto no está funcionando. Si quiero seguirte, si quiero mejorar, tiene que haber algo desde adentro, ¿no? Entonces, o sea, creo que el Señor creo que nada más estaba esperando que fuera así, porque empezó ese momento de cambio. Ese momento de cambio fue hace creo que un año, 2 años, que empezó, o sea, empezó. Y ahorita yo te puedo decir que eso va a continuar hasta que me muera, porque de eso se trata, ¿no? Un cambio tiene que ser, el trabajo tiene que ser todos los días, pero con esa conciencia de que, hey, no se te olvide, tienes que ir mejorando. Porque llegó un momento donde yo dije, Señor, ya. Y me acuerdo que termina pandemia y todo eso, y yo decía, ¿qué sigue? Señor, ¿para dónde? ¿Qué hago?
Creo que no sé si es una crisis que entra o todas esas interrogantes que te llegan, pero sí llega un momento donde dije, yo ya no puedo seguir así. Yo realmente quiero encontrar en ti esa plenitud, quiero encontrar en ti, ya, o sea, ya me recibiste, ya me abrazaste, ahora quiero más. Y fue ese proceso que inició, le dije quiero más y, y empezó lo bueno. ¿Por qué? Porque digamos que a lo mejor yo estaba trabajando y de repente yo sabía que a lo mejor esas batallas constantes era lo que no me, lo que batallaba, o sea, eran muchas constantes, a lo mejor el ser testimonio en el trabajo, ser testimonio en tu día a día y todo eso, entonces dices, ¿sabes qué? Si esto no está funcionando, pues retírate. Entonces tomo la decisión de dejar mi trabajo porque pues no me estaba dando tiempo de atender la parte juvenil. Y dije, bueno, va, no me estaba dando tiempo de atender tal vez a mi familia. No me estaba dando tiempo de preguntarme cómo estaba Marco. Añadiéndole también las cuestiones pues personales, sentimentales. O sea, es por eso empezó todo el cambio. Y fue de decir, ¿qué onda? ¿Qué sigue, no? Y Dios empezó yo le llamo apodar en mí. Me empezó a apodar. ¿Por qué? Porque se cortó tal vez un trabajo, se cortaban planes, se cortaban proyectos, la economía. Empecé también a lo mejor que estar, digamos que tener lo suficiente, a tener menos de lo suficiente. Y empezó todo ese proceso. ¿Quisieras compartir qué era eso con lo que batallabas o prefieres guardarlo por el momento? Pues eso con lo que batallaba. Yo te puedo decir que a lo mejor eso que batallaba tal vez eran solamente, era pues recuerdos, ¿vale? Creo que todos hemos tenido una vida difícil, no hay quien haya tenido una vida más difícil que otro, siempre va a haber algo, pero digamos que yo siento yo que tenía muchas heridas desde niño, de que a lo mejor pues la forma en la que te fueron instruyendo, yo fui el primero, yo soy el mayor de 5, entonces sí, a lo mejor las responsabilidades que te daban, pues a uno también, pues uno como hombre siento yo que tiende a veces a reprimirse mucho emocionalmente y siento yo que todo eso era lo que me hacía, todo eso que tal vez yo tenía reprimido, no me hacían disfrutar lo que verdaderamente tenía enfrente, ¿no? Esas emociones, esos resentimientos tal vez. Y no solo, no te puedo decir que a lo mejor a ciertas personas, sino que fue en general, a la vida tal vez, a las situaciones difíciles que pasaban. Porque te digo, no todo se fue miel sobre hojuelas. A las personas que a lo mejor, pues yo te puedo decir que a lo mejor llegaste inclusive tal vez a lastimar personas, con mi forma de expresarme, con mi forma de ser. Caemos, y fíjate, caemos en la parte del decir, es que yo soy así. Y soporta, dijera, ¿no? Sí, Yo sí, soy sí. así y ni modo. Y no se trata de eso. Creo que sí te entiendo porque llega un momento donde estás enojado contigo mismo. Bueno, estás enojado pero no sabes ni por qué. Exactamente. O sea, y estás Exactamente. enojado y en mi caso te habla tu esposa, ¿qué quieres? Te habla tu mamá, tu papá, no puedo ir ahorita, o sea, como que, y empiezas como tú dices, a dañar, a dañar, a dañar. O sea, y qué importante es como tú dices, o sea, a veces los hombres nos reprimimos mucho emocionalmente, no nos permitimos el llorar, no nos permitimos el sentir, El o contar. mira, tú como hermano mayor y estoy seguro que lo viviste, o sea, tienes ese peso, güey, de ser el responsable de que Exacto. bien o mal te están viendo tus hermanitos, te están viendo, lo que hagas para ellos va a estar bien. O sea, y es un peso, o sea, impresionante que uno carga, este, y no estamos acostumbrados a lidiar con eso, hasta que no empezamos a tocar la parte humana. Y era lo que Exactamente. platicábamos ahorita, que espiritualmente no manches, o sea, tienes un montón de carismas, cantas horas, das tema, lo que te pidan tú vas a hacer porque, como tú dices, eres bien aventado en el Señor.
pero ¿cómo fue que te pusiste en contacto con esa parte humana? Y bueno, a eso iba, ¿no? Porque llega un momento y es algo, yo digo que ahí, y yo digo que vamos a sincerarnos mucho, ¿no? Y hablar desde mi perspectiva, las cosas como son tal vez, llega un momento donde a lo mejor, pues, qué chido, ¿no? Orar en lenguas, qué chido, ¿no? Ir a predicar, qué chido ir a cantar, qué chido hacer todo eso, pero a lo mejor por dentro no sigues dándole un señorío total a Jesús. Sí. Y llega un momento donde a lo mejor terminas de servir, platicamos y te quedas y dices, pues ya acabó, pues ya vámonos. Yo recuerdo, te lo comparto así, Dani, o sea, cuando yo regresé, pues empezaron a haber retiros. Yo lo disfrutaba en el momento, pero sentía que no lo disfrutaba al 100, sentía que no disfrutaba ni el viaje, hermano. Okay. No disfrutaba ni el viaje porque yo sabía que algo había ahí todavía. Y tal vez a lo mejor puede decir que son cosas que ya traes, no de ahorita, sino de tiempo atrás, de años atrás. El peso, por ejemplo, ahorita de ser hermano mayor, de cómo ser un verdadero hombre. A lo mejor uno que anhela, pues tal vez un noviazgo o algo así, realmente, a ver, vas a poder ser un buen novio, ¿no? Vas a poder ser un buen esposo. Y a lo mejor, si todavía traes a tu mente, por ejemplo, testimonios de matrimonios fallidos, de tu entorno, de situaciones de malos ejemplos, de familia, dices, ala, yo voy a poder hacer eso, o sea, o yo no quiero hacer eso. Entonces llega un momento donde digo, ya no puedo ser así, ya no quiero ser así. Y se me viene escuchaba a un hermano predicador, y es algo muy cierto porque decía, el Señor poda a los árboles que más ama, que pueden dar buenos frutos. Y yo le decía al Señor, pues, y no te creas, o sea, porque yo un momento donde yo ya no quería, y creo que no entré en un conflicto con Dios, entré en un conflicto conmigo mismo, decir, Marco, no puede ser así ya. Marco, no puedes seguir pecando. Marco, no puedes seguir lastimando sin querer. Marco, no puedes seguir pidiendo disculpas. O Marco, no puedes seguir siendo la víctima. Si a lo mejor alguien te lastimó, si a lo mejor alguien te hirió, si a lo mejor alguien te hizo daño y la persona ni siquiera te dio perdón, no puedes seguir siendo la víctima. O sea, tienes que mirar hacia adelante. Pero ¿cómo haces eso? Ahí fue donde yo le digo, Señor, ya, sáname, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonarme, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a mejorar, porque yo no puedo seguir así. Y entré en un conflicto y empecé a escuchar lo de la poda. Y yo le decía, es que Señor, ve, mira, tú me pides que haga algo, yo lo hago. Señor, mira, yo te quiero servir, yo te sirvo. Yo puedo hacer muchas cosas por ti. Ayúdame. Y ahí viene lo del árbol, ¿no? Porque el árbol que puede dar mucho fruto tiene que ser podado. Y dice Dios, ¿quieres crecer? Bueno, te va a doler, pero va a valer la pena. Y Dios empieza a podar economía, trabajo, relaciones personales, empieza a podar hábitos y lo más importante, empieza a podar el pasado. Empieza a decir, deja el pasado. Y pareciera, hermano, pareciera que te estás muriendo, pareciera que no vas a poder, porque esto parte con tu peor enemigo, que eres tú mismo. Esto parte con una realidad que a veces anestesiamos sirviendo, pero que realmente hay una realidad muy dentro de ti que es necesario para poder dar un servicio como se debe. Es necesaria esa metanoia desde lo más profundo del corazón. Güey, me estás dejando sin palabras, no, está pasado de lanza lo que me estás contando. No me imaginé que fuera así. No, yo pensé, dije, pues problemas que podamos llegar a tener, porque ahora me sincero contigo, sí se veía ese, como que dije, este cabrón algo trae, o sea, no es normal lo que estoy viendo. Pero pues yo no soy muy allegado así a preguntar, oye, ¿cómo estás? Y a lo mejor si hubiera llegado en ese momento no me hubieras dicho. Hasta Claro, ahorita que hasta ahorita, lo estás ¿no? contando, o sea, y qué bueno, te felicito, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero a lo que voy a decir, o sea, no me imaginaba que fuera así de profundo, o sea, y creo que es cierto lo que dices, al menos en mi caso, eso lo pueden ver en el podcast que saqué con mi esposa, fue el segundo capítulo. Nos pasó más o menos igual, agarramos a Dios
como, sí, servíamos, sí, íbamos, pero, o sea, no, nunca profundizamos esas heridas que tú dices, o sea, sanarnos, o sea, realmente bien, hasta que iniciamos un proceso de ayuda psicológica. Fue lo que nos ayudó mucho a nosotros a salir adelante y a ver una perspectiva diferente, porque te comentaba yo que a veces siento que en la iglesia somos muy espirituales, pero se atiende poco al ser humano como persona. No sé en tu caso cómo fue ese proceso, güey. Pues en esa parte, o sea, comparto contigo esa parte, ¿no? O sea, y es muy bonito, ¿no? Porque digamos que fue el estar en la iglesia, la parte espiritual de decir, hey, el crecer espiritualmente y decir, hey, no solo eres espíritu, también eres mente, eres cuerpo. Y ahí es donde empieza, pues fue que empezó todo eso, ¿no? En lo particular, te digo, fue el decir, sabes que ya no quiero ser así. Empezó una autoaceptación, un conocerte, de decir cómo es Marco, qué debilidades tiene Marco, cómo es su temperamento, cómo son sus hábitos, cómo es su vocabulario, cómo es Marco auténticamente, ¿no? Y ahí es donde empiezo yo a decir, Señor, aquí quiero trabajar. Y te decía lo de la poda porque algo que decía este hermano es de que a veces, y es algo muy cierto, a veces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nos enfocamos en un servicio, en cosas sin sentido, en un servicio y aparte en otras cosas sin sentido, malos hábitos, a arraigarnos al pasado, arraigarnos a proyectos sin sentido, arraigarnos a pecados, ¿qué pasa? Nuestras energías se van ahí, ¿sí? Nuestro entusiasmo ahí se va, en las ramas que no tienen necesidad de estar ahí. Y cuando le decimos al Señor, hey, pódame, tal vez pareciera que por fuera estás mal, tal vez pareciera que cuando podas un árbol, ¿cómo se ve? Se ve raro, ¿no? Porque lo Sí, estás podando y se ve hasta pelón y muy pelón. se ve, aparentemente tal vez puede decir que no se ve bien, pero algo está pasando dentro de ti. Esa metanoia. Algo está pasando que eso que el Señor acaba de quitar, que ya no es necesario, te lo está dando a tu interior, a tu corazón, a tu voluntad, a tus pensamientos, a tu alma. Y ahí es donde empieza ese proceso de decir, quiero ser mejor. Y eso es, y créeme que es algo que no ha sido fácil, pero te puedo decir que vale muchísimo la pena el empezarse a preocupar también por uno mismo, el empezarse a preocupar de que, oye, si ya ahora, pues qué chido, ahora enfoquémonos en los hábitos, ¿sí? Sí, Por ejemplo, yo antes tenía algo con lo que yo batallaba mucho, era con la pereza. por dos. Con la pereza, o sea, era de que quiero hacer esto, o la desidia, quiero hacer esto y no lo hacía, lo voy a hacer después, 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 lo voy a hacer después. Y no sucedía. Entonces llega un momento donde, hey, no puede ser así. Eso es lo que te ayuda a trabajar en ti mismo, en tu parte emocional, en la parte mental. El poder darte cuenta. Lo escuché hace poco en una conferencia de líderes que hubo. Pues fuimos a Orizaba, ¿te Ajá. acuerdas? Este Sí, año. sí. No me acuerdo qué padre era, pero él decía que si tú luchas contra un pecado, contra el pecado más fuerte que tú cometes, y si tú te atreves a atacarlo, vas a perder, porque por algo es el pecado más fuerte. Pero si tú empiezas a cambiar tus pequeños hábitos con lo que sí puedes, créeme que después eso ya no va a ser impedimento. Y es algo que a mí se me quedó mucho de decir, ok, tal vez mi pecado más fuerte es la pereza, pero si yo empiezo a lo mejor a atender mi cama, si yo empiezo a lo mejor a acomodar mi cuarto, si yo empiezo a lo mejor a ordenar mis cosas poco a poco, si yo empiezo a lo mejor a hacer ejercicio, a pararme un poquito más temprano, a contar algo que yo he hecho mucho y que yo recomiendo. Y yo sé yo puedo decir que las mujeres a lo mejor pues tienen mucho esa facilidad de contarse cómo se sienten, ¿no? Yo quiero normalizar que entre hombres también se puede hacer Sí, algo. es necesario. Y yo quiero porque es algo que yo empecé a hacer.
Yo, la verdad, cuando yo, obviamente personas de confianza o inclusive a mi familia, cositas que antes no hacía, ahorita ya, era de que hoy me pasó esto en el trabajo, lo platico. O llegó alguien de mi confianza, oye, te quiero contar algo, ¿puedo? Sí, sin problema. Y empieza a ver, porque me acuerdo que yo el año pasado, esto se puede decir que el epicentro fue el año pasado y pues ya fue como que el ver el crecimiento, Ok, ¿no? ok. Me acuerdo que me decía una hermana, hey, sea lo que estés pasando, no es bueno que pases un proceso solo, ¿eh? Siempre tiene que ser acompañado. Y yo me quedé así que, ok. Y me acuerdo que me dice, acuérdate, y eso te va a servir para evangelizar, porque cuando tú evangelices va a ser con empatía, porque vas a evangelizar desde tus cicatrices. Y una cicatriz es testimonio de que el Señor sanó algo. Yo le preguntaba mucho al Señor, porque pasé tragos amargos en el matrimonio, eso lo pueden ver en el podcast, lo que pasamos, pero también antes, vato, cuando dejé de creer en Dios, cuando perdí mi fe por completo, y eran cosas que yo le preguntaba, Señor, no manches, o sea, soy tu guerrero, o sea, antes era guerrero de Dios, ¿no? O sea, soy el que estuvo ahí, no manches, y ahora estoy aquí, casi casi botado en el piso. Y yo le preguntaba, o sea, ¿por qué? O sea, ¿para qué? Y al final es como tú dices, para dar testimonio. Hey. O sea, y ahora yo en una de mis oraciones, ¿te acuerdas que antes veíamos a los predicadores y decía, pues es que el testimonio no quedaban, es que yo era alcohólico y ahora soy lucho por predicar la palabra de Dios? Y yo decía, yo también quiero tener un testimonio, ¿no? Y eso se lo pedía a Dios, No vato. inventes. Decía, no, es que Señor, yo quisiera tener un testimonio como eso para contarlos. Y me lo dio. O sea, y me lo Claro. dio y en el momento, o sea, yo preguntaba, ¿pero por qué, Señor? O sea, y es para dar testimonio. Y da pena, o sea, y es difícil Claro. y decir, caray, o sea, pero es necesario. Por eso me gusta hacer este podcast, porque como tú dices, es necesario sincerarnos. O sea, Sí, decir, y pues, ¿sabes sobre qué? Yo todo, también y batallo en sabes esto. qué, o sea, también porque, o sea, no es de que están hablando dos santos, no inventes. Yo le dije ese día que fue la avanzada a unos hermanos porque fuimos a evangelizar al hospital. Y me decían, no, pues es que aquí viene el Canela y se venimos con el más ungido. Le digo, pues sí, le digo, soy el más ungido porque soy el más pecador. Y Amén. mientras más pecador, más amado. Y es algo muy cierto, o sea, no somos santos, pero digamos que cuando la regamos, nos cuesta. Obviamente dices, ya cometí, ya la regué, pero sabes que no lo vas a cometer o vas a luchar por ya no cometerlo porque en ti ya hay una conciencia de que eso no está bien. Porque puede ser de que a lo mejor Dios no lo quiera, ¿va? Caigamos. Pero yo te aseguro que cuando caigamos, así sea el pecado que nos va a dar mayor satisfacción, el pecado que te pueda dar un mayor buen rato, no sé, te aseguro que ni se va a disfrutar porque va a haber en ti una conciencia desde que eso está mal. Sí, vato, pues me está gustando mucho platicar contigo. Ya nos estamos alargando, pero pues yo felicitarte por tu Gloria a cambio. Dios. Yo lo he visto, y últimamente te veo muy activo en las redes sociales. Hey, sí, Por eso te invité también, porque dije, bueno, si este vato anda ahí, vamos a invitarlo. ¿Qué te impulsó? ¿Qué andas haciendo? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, algo que yo estaba esperando, porque eso me lo preguntaste detrás de cámaras, ¿verdad? Y yo estaba esperando a contarlo, Ujú. pero ya ahorita aquí en el podcast, porque algo que me impulsó mucho, ¿te acuerdas cuando vino el Padre Otto? Otto. Que fue Otoniel, ajá, ¿no? sí, Que él sí, sí. dijo que hay nuevas formas de evangelizar, Sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, yo recuerdo que eso tú lo dijiste, ¿sí? Que a ti te gustó eso del Padre Otto, algo así, yo Ok, sí, recuerdo. sí. Yo no lo escuché del Padre Otto. Yo no me acuerdo Ujú. que él haya dicho eso, pero yo me acuerdo que tú lo habías dicho. Y Ok. fue algo que en lo personal empezó como que a rondar dentro de mí, dentro de mí. Pues se vino pandemia y todo eso, pero X, llega un momento donde fue Lenges. Eso es algo muy chido también. Eso ya es para otro episodio de donde, no sé, podemos algo de qué es lo que más te ha gustado de un retiro, no sé, de la vida, no sé, porque Ok. Lenges los disfruté muchísimo. Pero nada más te puedo decir que si antes a lo mejor yo no disfrutaba el viajar, yo te aseguro que cuando yo sabía que se venía Stenges de Puebla 2023, yo estaba emocionado desde días anteriores. Desde días antes yo estaba emocionadísimo por vivir Stenges.
perdón que saque algo, pero es algo muy necesario. Cuando tú dejas que Dios obre en ti, cuando tú dejas que Dios obre en una metanoia, el Señor también obra en tu mente, cuerpo y alma y hace que tu vida realmente se enfoque a lo que es vivirla. Por eso fue que también dije, quiero evangelizar. Me acuerdo que yo grabé poquito de Lenges y tú me dijiste, vuélvete influencer, bro. Y Sí. yo me acuerdo que dije, y ya me acuerdo que yo publiqué eso y puse estado, les gustaría que yo hiciera contenido católico y te lo prometo que varios hermanos, bien lindos mis hermanos, me dijeron, sí, anímate, te estás tardando, dale, que no sé qué. Fueron varios. Y dije, pues va, que suceda. Ahorita, ya lo habíamos platicado, pues estoy empezando, no es como que a lo mejor ya de lleno, estoy probando primero a lo mejor pues por consejos del día a día en historias de Instagram y Facebook. Yo digo que es algo que estoy orando mucho, porque tampoco quiero como que sea a la y se va, o sea, quiero que sea algo bien para el Señor, Claro, las cosas, mejor. lo mejor. Entonces es eso, ahorita estoy mucho con la parte de incluir a Dios en tu día a día. Eso te iba a preguntar. Sí. Ya me cambiaste la pregunta. Perdón. Sí. No, pero es algo muy cierto porque tú lo dijiste en tu primer episodio. Psicológicamente hay como más de 60,000 pensamientos al día. Este sí escuchó, este sí Sí. es fan, ¿eh? Obvio, me tenía que preparar, hermano. Pero es algo muy cierto. Siento que todo se está hilando. Porque imagínate que de 60,000 pensamientos, solo uno sea para el Señor. Desde ahí ya todo cambió. Sí. Entonces, si en tu día a día te despiertas, Señor, acompáñame en este día. Con eso, tu vida, tu día a día ya tiene un sentido, un valor. Aunque te esté yendo mal, pues tienes en quién refugiarte. A veces, ¿qué pasa? Nos está yendo mal en el día, llegamos a casa y con lo primero, ahí tal vez podemos canalizar para bien o para mal. Pero si tú incluyes a Dios en tu día a día, es lo que a mí me ha ayudado en esa metanoia, en ese proceso, en ese crecimiento personal, emocional, espiritual, físico, incluir a Dios. ¿Y por qué? Para que cuando se me presente el pecado decir, Señor, hey, ayúdame porque yo no voy a poder. Y si caes, porque puede que caigas, con tu mirada al suelo, decir, tengo que seguir trabajando. Pero ya estás admitiendo que necesitas esa ayuda del Señor. Amén. Por último, quisiera preguntarte, ¿qué onda con el Viva Cristo Rey? Es muy característico de tus publicaciones. Ah, claro. Sé que te gusta mucho la época de la Guerra Cristera. Una vez me recomendaste una película, no la he visto. Cristiada, vayan a verla, está muy buena. De hecho, esa peli es la peli más cara que se ha producido aquí en México. Es muy buena. Y porque al final de cuentas, ese tema de la Guerra Cristiana a mí me gusta mucho. Mi retorno fue en Guadalajara en 2015, Tierra de Mártires, y en lo personal es algo que es muy admirable, a mí me da mucho orgullo. Creo que de un tiempo para acá, no te puedo decir que no es de siempre, o sea, de un tiempo para acá me da mucho orgullo México, la Virgen de Guadalupe, que México ha sido una tierra muy bendita. A mí me gusta mucho, me siento orgulloso de ser mexicano, la Guerra Cristera, y decir, oye, aquí en tu país surgieron santos. De aquí de tu país nos visitó la Virgen María. De aquí de tu país pueden salir nuevos santos, ¿no? Por eso el lema Viva Cristo Rey para mí es como un recordatorio de decir, hey, tú también puedes ser santo. Amén, amén, amén. Pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, pues brother. claro Vamos, que sí. Esto requiere una segunda edición. Pues yo te agradezco mucho el tiempo, la plática. Muchísimas gracias. La apertura, todo estuvo muy genial. No me imaginé que fuera así, a ser así la entrevista. Me gustó lo que dijiste, me gustó. Gracias. Ya me evangelizaste, la neta, con lo que Gloria dijiste. a Dios, gloria a Dios. Por lo menos, si nadie lo ve, yo ya. No, pues todo para gloria de Dios. Y pues nada, solamente queda seguir a los hermanos que nos están viendo. Sí se puede, o sea, sí se puede. Vivir una fe con obras, sí se puede. Solamente vas a tener una actitud, una determinación para una metanoia plena. ¿Cómo te siguen en redes sociales? En Facebook, Marco J. Ramírez. En Instagram, @Marco_Ramírez. Okay. Por ahí lo vamos a poner para que gracias te sigan. por la invitación. Estoy orando por ti, de verdad. Gracias, hermano, y mucho éxito, hermano. De verdad, es increíble esto que estás haciendo. Sigue así. Y cuando se vengan las pruebas, se vengan las tribulaciones, sábete que eres más amado y que por algo
por algo. Así que Amén. vamos para adelante. Muchas gracias, Pues hermano. tú lo dijiste, no somos santos, pero podemos llegar a serlo. Exactamente. Y ahí vamos a andar. Así ¿Sale? es, todo para hablar de Dios, hermano. Amén. Y pues gracias por vernos, sigan a mi hermano y de verdad vale muchísimo la pena seguir al Señor. Nos vemos. Dios los bendiga. Viva Cristo Rey. Amén.